En la historia de la aviación, ha habido pocos aviones que se hayan convertido en leyenda a lo largo de su existencia. Uno de ellos fue el Mosquito de Havilland, que estuvo en servicio con múltiples apariencias durante la Segunda Guerra Mundial. La historia del Mosquito se inicia en 1936, en una época en la que el rearme alemán ya no era ningún secreto y comenzaba a amenazar a la paz en Europa. Lo que más inquietaba era la creación por parte de Hitler de una poderosa fuerza aérea. Entonces, en marzo de 1936, Hitler envió a sus tropas a Renania, que había estado desmilitarizada desde el final de la Gran Guerra. A la vista de esta amenaza creciente, los británicos habían empezado a rearmarse lentamente, dando prioridad a la fuerza aérea, la RAF. Se dictaron instrucciones para nuevos aparatos que sustituyeran a los modelos obsoletos de la época. Entre ellas se encontraba una dictada en 1936 para un bombardero bimotor y de alta velocidad que también se pudiera usar para operaciones de reconocimiento. La base para una nave ya existía en el de Havilland DH-88 Comet. Este avión había ganado en 1934 la carrera aérea desde Inglaterra a Melbourne como parte de las celebraciones del centenario de esa ciudad australiana. En 1937, el aparato fue transformado en un avión de línea, el Albatros, que sería utilizado como correo transatlántico. Lo más llamativo del diseño de este avión era que tenía una construcción de madera en vez de metálica. En de Havilland opinaban que la madera ofrecía una serie de ventajas, aparte de estar disponible en grandes cantidades. Pero se convencieron de que las especificaciones del Ministerio del Aire habían sido redactadas de forma errónea. Porque el citado ministerio había pensado en un bombardero fuertemente armado que pudiera, si era necesario, abrirse paso hasta llegar al objetivo. El resultado fue el Avro Manchester, que entró en servicio en 1941, pero que era impopular entre sus tripulaciones debido a la escasa seguridad de sus motores. Al año siguiente se presentó una versión modificada, impulsada por 4 motores en vez de por 2. Este era el Avro Lancaster, que demostraría ser uno de los mejores bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo atrás, a fines de los años 30, cuando las nubes de la guerra se cernían sobre el horizonte, el Ministerio del Aire había manifestado escaso entusiasmo por el proyecto de madera de Havilland. En marzo de 1938, las tropas germanas habían entrado en Austria. Hitler decretó el Anschluss, o unión entre los dos países, y volvió la mirada hacia los Sudetes, la provincia más occidental de Checoslovaquia. El pretexto que utilizó para anexionárselos fue su considerable minoría alemana, pero los checos se resistieron a sus exigencias y la guerra parecía inminente. Solo la evitaron las 2 visitas que efectuó el primer ministro británico Neville Chamberlain a Alemania en septiembre de 1938, pero a cambio de entregarle los Sudetes a Hitler. En Gran Bretaña, los realistas no creyeron las afirmaciones de Hitler, que ya no albergaba más ambiciones territoriales, ni la aseveración de Chamberlain de que había comprado la paz para nuestra época. Se había limitado a posponer la ya inevitable guerra en Europa. Por ello se aceleró el ritmo del rearme, mientras de Havilland seguía insistiendo en su proyecto basado en la madera. Entonces tomaron su avión de línea DH-95 Flamingo como punto de partida, en la creencia de que un avión más pequeño podría ofrecer la solución. Porque si el aparato era lo suficientemente veloz, podría evitar a los cazas enemigos y, en consecuencia, no se vería obligado a sacrificar carga para armas, municiones y tripulantes adicionales. Pero el Ministerio del Aire, temeroso de que los alemanes pudieran diseñar cazas que acabaran dando alcance al bombardero de Havilland, permaneció aferrado al concepto de aviones metálicos fuertemente armados. El 3 de septiembre de 1939, la guerra, que cada vez era más esperada en Gran Bretaña, se convirtió en un hecho. De Havilland volvió a ponerse inmediatamente en contacto con el Ministerio del Aire, pero solo el teniente general, Sir Wilfrid Freeman, responsable de investigación y desarrollo, manifestó un interés positivo. Durante los primeros meses del conflicto, los escasos ataques de bombarderos de la RAF lo fueron contra buques alemanes de guerra en puerto.
los cazas germanos les infligieron fuertes bajas, lo que puso en entredicho la creencia de que los bombarderos fuertemente armados siempre conseguían pasar. Mientras tanto, de Havilland siguió perseverando. Al final, en enero de 1940, y bajo la presión del teniente general Freeman, el Ministerio del Aire accedió a financiar un prototipo de bombardero de reconocimiento. Esto le permitió al equipo de diseño de Havilland, que había instalado su base en una histórica casa de campo inglesa, Salisbury Hall, al norte de Londres, finalizar su trabajo en el proyecto. El invierno de 1939 a 1940 fue especialmente severo. La falsa guerra se encontraba entonces en su cenit, mientras británicos y franceses aguardaban a que Hitler diera un paso contra ellos. Aunque aquello significaba que los técnicos de Havilland podían trabajar en su prototipo sin ser molestados, y en marzo de 1940 recibieron un nuevo impulso cuando el Ministerio del Aire hizo un pedido de 50 aparatos. La falsa guerra llegó a su fin en los primeros días de abril de 1940, cuando los alemanes invadieron Dinamarca y Noruega. Al mes siguiente, los alemanes propinaron su principal golpe en la parte occidental contra Francia y los Países Bajos. En el espacio de solo 6 semanas, ambos países fueron invadidos. La fuerza expedicionaria británica había sido evacuada del puerto francés de Dunkerque y Gran Bretaña permanecía ahora sola frente a Hitler. Lord Beaverbrook, ministro para la producción de aviones, era consciente de que Gran Bretaña necesitaba armas defensivas con las que resistirse a una invasión alemana. Por lo tanto, anuló el pedido a de Havilland para poder concentrar la producción en los cazas. Mientras la RAF se enfrentaba a la Luftwaffe en el cielo de Inglaterra, de Havilland intentó que Beaverbrook cambiara de idea. Al final lo consiguió. Hacia mediados de septiembre de 1940 ya se había ganado la batalla de Inglaterra, pero el país seguía soportando bombardeos prolongados, sobre todo de noche. Era el llamado Blitz. Por entonces se inició en Hatfield, a unos 60 kilómetros al norte de Londres, la producción del Mosquito, como ya se llamaba al avión de Havilland. De todos modos, en la mañana del 3 de octubre, un solitario Junkers Ju-88 atacó a la fábrica, destruyendo el 80% de las piezas y provocando 90 víctimas entre los operarios. Afortunadamente, los prototipos se estaban ensamblando en Salisbury Hall y no sufrieron daños. En realidad, ya se había terminado el prototipo del bombardero. Este había efectuado su primer vuelo en condiciones de gran secretismo 2 días antes del ataque contra Hatfield. Y había convencido al equipo de diseñadores de que era un verdadero éxito. A lo largo de los siguientes meses se probó exhaustivamente el prototipo y se eliminaron unos cuantos fallos inherentes. También se hicieron volar los prototipos del caza y del avión de reconocimiento fotográfico. Entonces comenzó en serio la producción de los 3 tipos. Se instalaron factorías de mosquitos en Canadá y luego en Australia. La primera variante de mosquito que entró en servicio fue la versión de reconocimiento fotográfico sin armamento. Este realizó su primera salida operativa hacia mediados de septiembre del 41. El primer avión de reconocimiento tenía una autonomía de casi 3.500 kilómetros. Era capaz de volar a 10.700 metros y tenía una velocidad máxima de poco más de 600 kilómetros por hora. Hacia el final de la guerra, su autonomía se había incrementado hasta los casi 5.600 kilómetros, la velocidad máxima hasta los 680 kilómetros por hora y su techo hasta los 13.100 metros. Se utilizó la versión de fotorreconocimiento del Mosquito en todos los teatros de la guerra. Prácticamente siempre regresó con la información que se le había pedido.
Uno de los principales éxitos del Mosquito fue la obtención de la primera evidencia firme de que los alemanes estaban desarrollando las bombas volantes V1 y los cohetes de vuelo libre V2. Estos aviones también fotografiaban objetivos por la noche. Otros eran utilizados para comprobar la climatología sobre territorio enemigo. Los americanos también emplearon el Mosquito de reconocimiento, al que llamaron F-8. La versión caza se utilizaba fundamentalmente de noche. El motivo era el desarrollo del radar de intercepción aerotransportado que manejaba el navegante. Eso le permitía localizar objetivos y guiar al piloto hacia ellos. 1:15. 1 en punto. 1:15. Alcance aproximado 600. Acelera un poco. Sí, ya puedo verlo. Es un 88. Bien. Es lo que pensaba que era. Recularemos un poco. El alcance es ahora de 450. Bien, esto lo neutralizará. Estos cazas nocturnos comenzaron a escoltar a los bombarderos británicos sobre Alemania avanzada la guerra, con el fin de repeler los ataques de la Luftwaffe. El mando costero de la RAF utilizaba principalmente los mosquitos cazas de día como escoltas de barcos y para atacar a los aparatos alemanes que protegían a sus submarinos en el Golfo de Vizcaya. Pero en junio de 1944, Hitler lanzó su ofensiva de bombas volantes V1 contra Gran Bretaña. Los escuadrones de cazas Mosquito jugaron un papel fundamental a la hora de derribarlas. También se efectuaron pruebas para utilizar al Mosquito en los ataques contra barcos, armándolos con una versión de la famosa bomba rebotante de Barnes-Wallis, que había sido empleada en la espectacular incursión contra las presas alemanas del Ruhr en mayo de 1943. De todos modos, no llegó a usarse aquella bomba en acción, cuyo nombre en clave era Upkeep. La Marina Británica también encargó Mosquitos con alas plegables para sus portaaviones, pero solo entraron en servicio terminada ya la guerra. La versión más famosa del Mosquito era, sin duda, el cazabombardero. Podía transportar hasta 900 kilos de bombas o una combinación de bombas y 8 cohetes montados bajo sus alas. También iba armado con un cañón de 20 milímetros y ametralladoras en el morro. Este tipo de Mosquito resultó ser muy versátil. Muchos de ellos operaban con el mando de bombarderos de la RAF. Algunos ayudaron a señalar objetivos mediante bombas incendiarias. Otros bombardeaban directamente, a menudo atacando Berlín y objetivos aún más distantes, con el fin de desviar a las defensas aéreas alemanas de la principal fuerza de bombarderos pesados. También se utilizaba cada vez más al Mosquito en incursiones diarias de precisión, la prueba definitiva para sus tripulantes. La primera de ellas tuvo lugar el 25 de septiembre de 1942, cuando 4 aparatos despegaron del norte de Escocia. Se les había ordenado atacar el cuartel general de la Gestapo en Oslo, la capital de Noruega, con el fin de destruir sus archivos sobre el movimiento de la resistencia noruega. Los aviones sobrevolaron el Mar del Norte y alcanzaron su objetivo, pero sus bombas fallaron y un Mosquito fue derribado. Más audaz fue la operación dirigida por el teniente coronel Reynolds. Tuve la suerte de mandar la primera formación de Mosquitos que bombardeó Berlín a plena luz del día. Despegó junto a otros 2 Mosquitos el 30 de enero de 1943, el 10º aniversario de la subida de Hitler al poder.
Bombardearon la emisora de radio Wilhelmstrasse en Berlín y obligaron a aplazar el discurso en directo que iba a pronunciar el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, en un mitin de seguidores. Unas pocas horas después, un segundo ataque contra la emisora de radio desbarató un discurso del ministro nazi de la propaganda, Joseph Goebbels. Ambas operaciones provocaron un gran embarazo a las autoridades nazis. Las incursiones también sirvieron para impulsar enormemente la moral británica y aliada. Pero fue una serie de ataques de precisión durante la última parte de la guerra lo que realmente puso al mosquito en el candelero. Estas operaciones exigían volar a muy baja altura y habían sido planeadas para ayudar a los movimientos de resistencia en la Europa ocupada por los alemanes. En enero de 1944, Londres recibió una súplica de la resistencia francesa para que les ayudaran a rescatar a 100 de sus miembros que aguardaban para ser ejecutados en la cárcel de Amiens, en el norte de Francia. La única opción factible era un bombardeo de precisión que abriera brechas en los muros de la prisión para permitir escapar a los internos. Era una misión ideal para los mosquitos. Se escogió al jefe de escuadrilla Charles Picard para dirigir el ataque. Era un piloto muy condecorado que había centrado la atención en 1941 cuando interpretó el papel principal en una película documental sobre el mando de bombarderos de la RAF, Objetivo para esta noche. 19 mosquitos despegaron el 18 de febrero de 1944. Atravesaron el Canal de la Mancha volando bajo. Iban escoltados por 12 cazas Tifón. Los mosquitos alcanzaron la costa francesa y pusieron rumbo hacia su objetivo. La primera oleada de aviones atacó el muro este de la cárcel, sin conseguir abrir una brecha. La segunda oleada se dirigió hacia el muro norte y tuvo éxito, bombardeando de paso el comedor de los vigilantes alemanes. Picard ordenó que se retiraran los aparatos que quedaban. Mientras lo hacía, unos cazas FV-190 alemanes se lanzaron contra los mosquitos. Derribaron 2 aviones, incluyendo el de Picard. La cárcel sufrió enormes daños, pero 150 de los prisioneros resultaron muertos o heridos y también se alcanzaron un hospital y las casas cercanas. A pesar de todo, 258 de los encerrados lograron escapar a través de la brecha. Unos franceses encontraron los cadáveres de Picard y de su navegante y los enterraron. En abril de 1944, 6 mosquitos sobrevolaron el Mar del Norte a solo 20 metros de altura para efectuar una fructífera incursión contra un edificio situado en la ciudad holandesa de La Haya. Su objetivo albergaba archivos utilizados por los alemanes para perseguir a los holandeses y los aviones emplearon bombas de acción retardada de 230 kilos para destruirlo. El 31 de octubre de 1944, los mosquitos atacaron un objetivo similar, archivos almacenados en la Universidad de Aarhus, en la provincia danesa de Jutlandia. La sorpresa fue total. De hecho, los cañones antiaéreos alemanes no empezaron a abrir fuego hasta que los aviones se alejaban de su objetivo. En los últimos días de 1944, los mosquitos volvieron a visitar el cuartel general de la Gestapo en Oslo. Los alemanes estaban más alerta de lo que habían estado en Aarhus.
Los 12 aparatos resultaron alcanzados por el fuego antiaéreo y los daños sufridos por la central de la Gestapo fueron escasos. Y lo que era peor, más de 100 civiles noruegos resultaron muertos o heridos y 1 millar de personas perdieron su hogar. Copenhague, la capital de Dinamarca, fue testigo de la que tal vez fue la más espectacular de estas afiladas incursiones. El objetivo era de nuevo un cuartel general de la Gestapo. Estaba situado en las antiguas oficinas de la compañía petrolera Shell. Sus organizadores dedicaron muchos esfuerzos a recabar toda la información posible sobre el edificio, sobre todo porque se encontraba en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. Activistas de la resistencia danesa robaron un barco y sacaron fotografías del edificio desde mar adentro, que luego serían de gran utilidad para los aviones. Fueron enviadas de contrabando a Gran Bretaña. También se construyó una enorme maqueta de Copenhague, de forma que los aviadores pudieran estudiar sus movimientos con detalle. Poco después del amanecer del 21 de marzo de 1945, despegaron 18 mosquitos desde Inglaterra, uno de ellos pilotado por un oficial superior, el general de división Basil Ambry, que era el cerebro que estaba detrás de estas operaciones de los mosquitos. Los aviones sobrevolaron el Mar del Norte a tan baja altura que sus parabrisas se vieron cubiertos de sal. Después sobrevolaron tierra firme. La primera oleada se adelantó y atacó al edificio de la Shell con bombas incendiarias, incendiándolo. Los incendios confundieron a la segunda oleada, que dio media vuelta y volvió a atacar. Desgraciadamente, el ala del avión principal chocó contra un mástil, catapultándolo hacia un colegio cercano. Los aviones que le seguían lo confundieron con el edificio de la Shell y lanzaron sus bombas sobre él. 27 profesores y 87 niños perecieron trágicamente. En el lado positivo, el edificio de la Shell resultó destruido, junto con la mayor parte de los archivos de la Gestapo. Además, una treintena de miembros de la resistencia danesa encarcelados allí consiguieron escapar. Aunque estas incursiones provocaron víctimas entre los civiles inocentes, salvaron numerosas vidas de resistentes. Asimismo, la visión de los mosquitos volando al nivel de los árboles supuso un tremendo impulso para la moral de los pueblos de las naciones de Europa Occidental ocupadas por los alemanes. La versatilidad del mosquito era tal que muchas fuerzas aéreas del mundo entero siguieron utilizándolo durante los años de la posguerra. Entró en acción con los israelíes en su guerra de independencia contra sus vecinos árabes entre 1948 y 1949. Los franceses también lo utilizaron contra el Viet Minh en Indochina. La Fuerza Aérea de Chiang Kai-shek los pilotó en la última fase de la larga guerra civil china. Los británicos lo usaron durante su campaña frente a los terroristas comunistas en Malasia. Cuando por fin cesó la producción del mosquito en 1950, se habían fabricado cerca de 8.000 unidades. En realidad, solo fue la entrada masiva en servicio de los reactores de combate lo que provocó su defunción. Pero aquello no ocurrió antes de que los mosquitos hubieran sobrevolado la montaña más alta del mundo, el Everest. La dedicación de quienes lo diseñaron y el valor y la pericia de los tripulantes que lo pilotaron hicieron al mosquito de Havilland merecedor de su apodo, la Maravilla de Madera. Lo convirtieron en uno de los aviones más famosos de todos los tiempos.